Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Entre Expertos, serie de conferencias a distancia de corte participativo, dirigida a autoridades y docentes del sistema incorporado. En cada sesión, tras la exposición de un experto en algún tema de relevancia educativa, se abre un espacio de diálogo sinérgico para afrontar los desafíos del contexto académico actual. Ese espacio se abre para reflexionar sobre una práctica emergente y profundamente significativa para los estudiantes de hoy y por lo tanto para los maestros. Es innovación docente, uso de TikTok en la práctica educativa. Agradecemos a quienes nos acompañan hoy en tiempo real a través de Zoom y Facebook, así como a quienes posteriormente verán la grabación de la sesión en YouTube. El objetivo de esta conferencia es brindar al profesorado conocimientos prácticos y estrategias pedagógicas para aprovechar TikTok como un recurso educativo, fomentando el aprendizaje dinámico y cercano a las nuevas generaciones mediante la creación de contenidos breves, atractivos y con valor académico. En esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con la participación del maestro Sergio Artemio Guillermo Valentín, cuya experiencia en estrategias digitales y comunicación educativa nos permitirá explorar los alcances, retos y posibilidades del uso de TikTok como herramienta pedagógica. Maestro, agradecemos su presencia y la de todas las personas que hacen posible este encuentro. Comenzamos. Muchísimas gracias, maestra Olga. Un placer estar con todos y con todas ustedes en esta plática entre expertos. Es un placer para mí, sobre todo, compartirles un poco de experiencias que hemos ido trabajando a lo largo de estos últimos años. Ustedes saben que posterior al confinamiento por la pandemia de COVID, los medios digitales cobraron una importancia muy relevante, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, incluida la charla del día de hoy, ¿no? Tal vez si no hubiéramos atravesado por ese periodo tan difícil para la humanidad, quizá no hubiéramos tenido la oportunidad de estar en una plataforma digital, cada uno desde nuestras casas, oficinas, en fin, desde distintas latitudes, reunidos de manera virtual o por vía remota, como también se le llama, ¿no? Ante esto, pues han crecido un montón de plataformas. TikTok, que es el tema que nos atañe el día de hoy, ha sido la plataforma que más creció desde el 2021 a la fecha, lo cual significa que la mayoría de las personas pasamos mucho tiempo ahí, ¿no? Directa o indirectamente. Y esto significa que tal vez alguien de ustedes no tiene TikTok, pero tal vez utiliza Facebook y todos los videos en formato vertical que ustedes ven en Facebook en algún momento nacieron en TikTok, ¿no? Y se empieza a nutrir alguna otra plataforma con los contenidos de la primera. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Me voy a permitir compartirles una breve presentación. Ahí está. Entonces, ciclo de conferencias entre expertos, ahí tienen mi nombre, y el título de esta charla se llama Innovación Docente, uso de TikTok en la práctica educativa. ¿Cuál es esta razón? Primero, lo que me gustaría advertirles es que no traigo la propuesta de que sustituyamos lo que hacemos en el aula con estas herramientas o estas plataformas a través de los contenidos que podemos generar. Lo que sí invito es a tomarla como una herramienta complementaria, ¿vale? Que nos va a ayudar a que los contenidos que damos en clase puedan, de alguna manera, solidificarse en casa, en el trayecto a la escuela, en el trayecto al trabajo, etcétera, por parte de nuestro estudiantado, ¿vale? Entonces, primera acotación importante que me gusta hacer es: no es un sustituto. Ahora bien, con esto arranco y detonando con esta pregunta: ¿qué pasaría si en lugar de competir con la atención, diseñáramos para ella? Es decir, ya sabemos que nuestros estudiantes
tienen esta ansiedad, yo lo he visto con mis grupos, tienen una ansiedad e incluso podría decir que muchas de las personas aquí presentes tenemos esa ansiedad, esa comezón en el bolsillo para sacar el teléfono, a ver si no hay alguna notificación, si no hay un mensaje, si no me ha llegado un correo, ¿no? Y entonces hay una especie, ya los especialistas han encargado de trabajar y reflexionar un poco sobre ello, sobre una ansiedad digital que ya tenemos la mayor parte de la humanidad debido al uso tan cercano, tan cotidiano, tan constante del teléfono celular, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo ello, en las prácticas pláticas, comunicaciones y demás cotidianas de nuestro alumnado, siempre está esta frase, lo vi en un TikTok, ¿no? Aquí les pongo a Sigmund Freud, que dice, de hecho hay un TikTok que lo explica, ¿no? Y básicamente, las nuevas generaciones lo que buscan cuando tienen algún problema general de lo que ustedes imaginen, me llegó un mueble y no sé cómo armarlo, voy a ver en TikTok y en el buscador, quizá hay alguien que ya hizo un video de cómo armar ese mueble, de cómo instalar una computadora, de cómo formatear mi teléfono, de cómo desbloquear mi computadora, de cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay videos para todo, ¿no? Entonces, la recomendación que yo hago en primera medida es, TikTok no es una moda, es un lenguaje, ¿vale? Y es no pelearnos con esta herramienta, porque si no caeríamos en lo que pasaba hace 20 años, que nos decían no utilices el teléfono celular, ¿no? Y lo prohibían. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el teléfono celular se normalizó y entonces ahora, ¿qué fue lo que significó? Aprender a trabajar con él, que sea una herramienta de trabajo. Eso también va a pasar con las plataformas, también pasa con la inteligencia artificial y un sinfín de nuevos avances que han surgido en la manera general de la vida, pero que tienen una aplicación en nuestros entornos académicos. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta que TikTok sí es una aplicación, pero al mismo tiempo es un lenguaje. ¿Vale? Y con eso empezamos para detonar. ¿Qué pasaría si en lugar de competir con ello, empiezo a utilizarlo como un medio para que mis contenidos de clase puedan ser mejor entendidos por parte de mis grupos y demás? ¿Y qué vamos a entender entonces por innovación educativa? ¿No? No consiste en incorporar solamente aplicaciones o modas tecnológicas, que son estas, sino más bien, y lo pongo en negrito, replantear formas de enseñar y aprender ante las nuevas realidades culturales. Ya no aprendemos, los jóvenes de hoy en día ya no aprenden como aprendimos nosotros, y mucho menos nosotros aprendimos como aprendieron nuestros papás, ni como nuestros abuelos, abuelas, etcétera, etcétera. Va cambiando e incluso las generaciones que hoy en día están en bachillerato no aprenden igual de cómo van a aprender quienes ahorita están cursando primer grado de primaria, por ejemplo. Hay cambios culturales muy significativos. Lo platicábamos con algunos compañeros del trabajo y decíamos, los millennials somos esta generación que nacimos en el mundo no digital y de pronto ya transitamos y atravesamos toda esta peripecia hasta llegar al mundo digitalizado que tenemos al día de hoy. Pero hay generaciones que nacieron y ya existía Internet, ya existía Google, ¿no? Incluso generaciones que cuando nacieron ya existía Facebook. Entonces, hay que entender que son ante todos estos mecanismos que tienen en su día a día, obviamente las formas de pensar, de conectarse, de comunicarse cambian. Ahora, el entorno digital ha modificado la atención, las expectativas y los procesos de construcción del conocimiento en general, ¿no? Y a manera de broma yo siempre le digo a mis alumnos, eh, a veces se me olvida que ustedes nada más consumen cosas de un minuto y les da risa, ¿no? Porque saben que TikTok es una de las plataformas que más consumen, ¿no? Y saben que lo recomendable en esa plataforma es trabajar videos cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque la retención de una persona no dura mucho en ese tipo de plataformas, ¿no? Innovar entonces hoy en día, ¿qué va a implicar? Fortalecer la capacidad de los docentes, de todas las personas que estamos aquí reunidas el día de hoy, para diseñar experiencias, no solamente contenidos, y reconocer que el estudiantado aprende a través de múltiples estímulos, plataformas y narrativas. Esa dinámica en donde el profesor o profesora se paraba, ¿no? Frente al pizarrón, al lado del escritorio, no quiero decir que no funcione, pero necesita complementarse. Necesita ayuda para que eso tenga un mayor efecto,
¿no? Y aquí les tengo algunos datos duros para que igual continuemos con esta primera reflexión. En México, los adolescentes usan TikTok principalmente como distracción y con un uso diario promedio que supera la hora. Más del 66% de jóvenes de entre 18 y 29 años en México utiliza la plataforma para informarse sobre temas de salud, incluso prefiriendo a los influencers sobre médicos de algunos casos, ¿no? Entonces vean ahí la responsabilidad que también hay para que de pronto encontremos médicos que difundan contenido, que difundan su conocimiento, y así como necesitamos médicos, necesitamos de todas las áreas que tengan presencia en estos medios de comunicación, que al final del día es lo que significa TikTok, ¿no? A nivel nacional hay 35 millones de usuarios de TikTok, aunque algunas cifras más recientes indican hasta 55, es decir, casi la mitad de la población de usuarios activos. Y a nivel global, la plataforma cuenta con 74.15 millones de usuarios mayores de 18 años en México, con un 55.5% de mujeres y 44.5% de hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de todas maneras la gente, aunque no lo utilicemos nosotros y no querramos utilizarlo como estrategia didáctica, los jóvenes, los estudiantes, están utilizando TikTok, sí o sí. Entonces el hecho de que nosotros lo neguemos es como aquella famosa frase, no podemos tapar el sol con un dedo. Y no vamos a poder, prohibiéndolo en nuestra aula, eliminar una plataforma tan fuerte a nivel global, ¿no? Entonces creo que es importante que tengamos esta primera reflexión. Ya que tenemos este panorama de qué es la innovación y cómo podemos de alguna manera comenzar a reflexionar en esto. Ecología de la atención, algo que ya sabemos. Hay una fuerte tendencia a que los contenidos sean cortos, que sean verticales, ¿no? Si ustedes comparten un video horizontal, les puedo apostar que el 80% de los usuarios no van a ver ese contenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque el contenido al final del día, nuestro teléfono ya tiene un formato y al final del día, esos espacios negros que de pronto ustedes pueden observar arriba y abajo porque el video está en un formato horizontal, hacen que de alguna manera la atención no tenga el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto es muy importante ver cómo también nuestro cerebro se va adaptando al medio que tenemos. Nuestro cerebro se había acomodado de manera horizontal porque veíamos la televisión, porque veíamos la computadora. Y hoy en día, porque tenemos más cercano el teléfono celular, nuestro cerebro ya está acomodado para que veamos las cosas de manera vertical, que es muy curioso, ¿no? Cómo la humanidad se va adaptando conforme los medios que tenemos a nuestra disposición. Vivimos entonces en un ecosistema de información acelerado, visual y fragmentado. Esto no lo vamos a poder cambiar, pero sí tenemos que ser conscientes de ello. Y esto significa, ojo, los estudiantes no es que tengan menor capacidad de atención, sino que atienden de manera distinta, así como nosotros también. Las plataformas de video corto han redefinido cómo se percibe la relevancia, la claridad, la motivación y comprender cómo funciona todo este ecosistema permite que nosotros empleemos y creemos estrategias pedagógicas, ¿no? Que conecten con estas formas actuales de percepción, perdón, sin que sacrifiquemos la profundidad, ¿vale? No significa que nuestro TikTok que hagamos en cierto momento va a tener una profundidad menor. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, sino que complementan lo que ya estamos trabajando en el aula, ¿vale? Y lo que siempre le digo a mis estudiantes, así como hay de libros a libros, ¿no? No vamos a recomendar cualquier libro. También hay de TikToks a TikToks. No vamos a recomendarles cualquiera. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre que nosotros creemos para nuestros alumnos un video, que nuestros alumnos creen un video para que los evaluemos, o que en conjunto hagamos una especie de curaduría de videos y reflexionemos sobre ellos. ¿Vale? Hay tres tendencias que son muy interesantes que vamos a ir platicando de a poco, que son estos. ¿Cuáles entonces son los usos pedagógicos de TikTok? Hay tres modelos principales, hay más y van a irse teorizando un poco más. Ustedes saben que todo el ámbito académico siempre va reflexionando conforme va avanzando el problema social, ¿no? Entonces el problema social, si así lo quieren ver, de uso de TikTok en todos lados, ya está ahí y de a poco se ha ido reflexionando desde la academia, desde teorías y demás, para que entendamos muy bien cómo funciona. Primero,
que es tal vez algo que a ustedes les interesa, pero que a veces nos da un poco de pena, ¿no? El modelo de docente creador, ¿vale? Este contenido funciona como extensión del aula y apoyo al estudio autónomo. Es decir, que tal vez yo voy a colocar mi teléfono, ¿no? Y voy a generar un video corto en donde yo les explique tal vez el tema que vimos en clase o el concepto más importante que abordamos en la clase para que ellos tengan ahí el contenido y de pronto cuando vayan a su casa vean ese video de 1 minuto, minuto 20 segundos, 2 minutos y digan, ah, ok. Y váyanlo pensando un poco desde sus disciplinas. Yo me muevo más sobre todo en las humanidades y en las ciencias sociales. Entonces los ejemplos que les traigo van encaminados hacia ello, pero todos piensen en cada una de sus disciplinas, la biología, las matemáticas, el español, ¿no? Que tal vez yo digo, ok, les expliqué cómo funcionan las palabras esdrújulas. Ok, oye, dato rápido, ¿sabías que las palabras esdrújulas se llaman así por esto? ¿Y sabías que las podemos identificar de esta manera, A, B, C y D? ¿No lo sabías? Ah, pues bueno, la siguiente vez que leas, pon atención y te doy esos tips para que los recuerdes, ¿no? Pensando en algo parecido, ¿no? Si estamos en matemáticas, ¿no? ¿Por qué la multiplicación se llama así? ¿No? ¿Y cuáles son los ejemplos más claros para multiplicar? Es decir, estoy yendo ahorita a casos hipotéticos y tal vez un poco absurdos, pero si lo piensan ustedes desde sus propias disciplinas, ¿no? Tal vez pueden fomentar que los estudiantes pensemos en los maestros de literatura que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Dato rápido, un dato curioso sobre el libro que les dejé leer, ¿no? Tal vez si ya les conté que, oye, es muy importante que leas a Shakespeare, que leas a Cervantes, que leas a Octavio Paz, que leas a Elena Garro, quien sea, pero si les damos tal vez en ese videíto extra, no lo de la clase, un extra, de un dato importante de ese libro, ¿no? De por qué es considerado tan importante para la literatura en español o la literatura hispanoamericana, tal vez ahí decimos, ah, ok, ya tengo un incentivo para que me acerque a ese contenido, ¿ok? Entonces, yo sé que esto al mismo tiempo nos pone en una situación vulnerable, si así lo queremos ver, porque tal vez el concepto que tenemos de creadores de contenido es nosotros mostrarnos frente a la cámara, estar de frente y explicarlo. Pero, ¿no? Podemos crear contenidos sin que nosotros seamos los protagonistas. Ahorita les comparto algunos de los que yo he podido realizar, ¿no? Yo hago particularmente visitas a museos, ¿no? Visitas a galerías de arte, recintos culturales, teatro, lugares que no son tan conocidos dentro del ámbito cultural, por así decirlo, algunos sí, pero normalmente yo trato de, en la mayoría de los videos que hago, no aparecer yo, ¿no? Que el protagonista sea el tema que yo estoy abordando. Y entonces eso también lo puede cada uno de ustedes. Hay quienes les gusta figurar más, hay quienes les gusta figurar menos, hay quienes dicen yo no me quiero exponer. Entonces no es que solamente exista un formato, ¿no? Lo que sí debemos entender es que esto sirve muchísimo para conectar, y lo vamos a platicar un poco más adelante, con nuestros estudiantes. Ahora bien, el modelo 2, modelo estudiante creador. Esto es cuando nosotros le decimos, ok, ya vimos el tema de la clase, ya les expliqué, ¿no? Cómo funciona X, ¿no? Asunto de mi disciplina. Ahora ustedes hagan un TikTok y en 1 minuto explíquenme el tema que vimos en clase. Eso ayuda en muchas situaciones. Obviamente lo pueden hacer por privado, que solamente se los compartan a ustedes mediante alguna plataforma que ustedes trabajen para entregas y recibimientos de trabajos. Ustedes les pueden decir lo mismo, no tienen que exponerse, no tienen que salir de frente. De todas maneras, solamente lo voy a ver yo, así como solo yo veo sus exámenes, como yo solo veo sus ensayos, yo solo voy a ver ese TikTok, no lo van a ver tus compañeros, pero sí me gustaría que en 1 minuto me explicaras el tema que vimos en clase. Ah, pues que vimos la Segunda Guerra Mundial. Ok, en 1 minuto explícame los 10 datos más relevantes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí el estudiante, aunque utilice ChatGPT, Gemini o cualquier otra inteligencia artificial para bajar la información, en el momento en el que va a realizar ese video, está leyendo, está delimitando información, eliminando lo que no funciona, y entonces en ese minuto que va a hablar ante una cámara o al micrófono del celular para trabajar ese video, va a tener un repaso y le va a quedar mucho más clara la información de esa clase o del tema que están viendo.
¿ok? Y de pronto ustedes pueden decir, pero yo le tengo que enseñar al estudiante a editar ese video. Créanme que ellos ya saben hacerlo. ¿No? Ellos ya saben y ellos y ellas hacen contenidos del día a día, ¿no? Incluso contenidos de cómo se visten el día de hoy, ve mi outfit para ir a la escuela, ¿no? Acompáñame un día de tarde de amigas. Ellos ya están acostumbrados a hacer ese tipo de contenidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Úsalo, pero también úsalo para que perfecciones tus conocimientos. ¿No? Sin caer en el idealismo de que TikTok va a solucionar los problemas de la educación, tampoco, pero tampoco es el gran responsable de los problemas de la educación. Es decir, no caemos ni en el extremo de que TikTok tiene la culpa de todo o TikTok nos va a ayudar a solucionarlo todo, ¿no? Es, como decía Aristóteles, situarnos en el punto medio, ¿vale? Y después vamos a tener un tercer modelo, ¿no? Entonces, el segundo modelo dice, aprender creando contenido es una forma poderosa de apropiación conceptual, porque el estudiante ya está explicando un tema a su manera. Sí, hola. Antes de que pases al otro módulo, Claro, bueno, muchas gracias al otro modelo. Oye, tengo una duda. Fíjate que yo uso el TikTok para ciencias, claro, pero siempre me he preguntado, y creo que ahorita antes de que pase al otro, lo he usado para modelo de estudiante creador, con la finalidad de que ellos me expliquen qué hicieron en un procedimiento de un proyecto y su reflexión, ¿no? claro, Pero la verdad, y te lo comento porque ahorita estoy en esa encrucijada, de claro. cuánto es el tiempo que se le puede pedir para que ellos hagan un TikTok, o sea, cuánto tiempo tiene que durar para que realmente sea significativo. Claro, qué buena pregunta. Como decíamos, si lo vemos desde el punto de vista del marketing o de lo comercial, TikTok lo que premia son los contenidos más cortos, es decir, los videos que tienen más visualizaciones dentro de la plataforma son los que son más cortos en comparación. Si encontramos videos de 8 minutos, tiene que ser muy buena la información o tiene que haber algo muy importante para el público para que se consuma completo, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, yo lo que trabajo con mis estudiantes es, ¿sabes qué? Si la información es mucha, vamos a hacer 5 videos, ¿vale? Si vas a hablar de 7 a 8 minutos, entonces podemos hacer 5 o 6, cada uno va a ser de 1 minuto y cuarto, y entonces tú vas a ir determinando ahí la información y piénsalo en que tiene que ser importante, relevante, accesible, atractivo para quien lo vea, ¿no? En esta parte justamente de la difusión de la ciencia, ¿no? Ujú, Creo que es importante pensar no en cómo yo quiero que explicarlo con mis tecnicismos, ¿no? Con sí, ciertos conceptos que son rebuscados dentro de cada una de nuestras disciplinas, sino más bien en la difusión se hace pensando siempre en que el público que lo va a recibir va a tener ciertas limitaciones, ¿no? Dentro de todas las disciplinas que manejamos distintos lenguajes, cada uno va a tener sus límites, ¿no? Entonces, en esta parte, sí es pensar como, una, si nada más va a ser para mi profesora, entonces tal vez sí ujú, puedes utilizar conceptos un poco más elevados porque yo te voy a evaluar tal vez tu proceso de investigación o tu proceso experimental o lo que sea. Pero si lo voy a utilizar para que después sea un medio de difusión de la ciencia, entonces ahí sí la escaleta que trabajamos tal vez sería un poco diferente. Pero sí ahí la recomendación tal vez sería, porque también el creador se cansa, ¿no? sí, Haciendo un video, es decir, la conferencia, pues ya sabemos que es un formato conferencia o plática o conversatorio, y de ahí ya tenemos el chip de que va a durar tanto tiempo, ¿no? Que vamos a sí. estar frente a la computadora tanto tiempo. Pero en un TikTok, lo que queremos prácticamente con esta ansiedad virtual es ya dar scroll y pasar al siguiente, y pasar al siguiente. Entonces, esos primeros segundos nos tiene que atrapar muy bien el video para que nos mantengamos frente a la pantalla. Y con esta situación, si es muy bueno ese gancho inicial, podemos hacerlo más extendido. Y si no, buscar este formato de haz una serie de videos en donde digas, parte uno te voy a explicar esto. Parte 2 como ya viste en la parte uno te expliqué esto, en la parte 2 vamos a continuar con esto otro. Es decir, como estas fragmentaciones, pero que tienen una consecución en todo momento. Ok, sí, fíjate que anteriormente les había pedido uno de 3 minutos, o sea, el año pasado, y ahorita empecé a ver algunos como de ciencia con algún temita, y el tiempo que les puse es 2 minutos. Claro, Y aún así ellos me dicen,
Sí, ¿qué voy a decir en 2 minutos, no? Digo, pues muestren sus fotos, muestren sus avances, sus videos, todo esto, que les ayude para tener el contenido. Y se quedó en 2 minutos. Pero sí me quedé con la duda de, híjole, ¿será suficiente? O a lo mejor sí hay como una regla, ¿no? Para que sea un buen TikTok o para que sea educativo, para que ellos Claro. mismos al explicarlo entiendan lo que están haciendo y puedan después darlo como explicación en una feria de ciencias, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Si ya es para llevarlo a ese ámbito de la Feria de Ciencias, que es Ujú. un ámbito más de divulgación, yo sí diría que máximo 2 minutos, Ok. que sería como el límite, ¿no? Cuando Ujú. estamos en ese entorno. Porque si no, entonces ya podemos hablar de otros formatos, que sería un podcast, ¿no? Que Ujú. sería un Sí, breve conversatorio, que sería una breve ponencia. Es decir, si hacemos un TikTok de 15 minutos, entonces prácticamente 15 minutos es lo que nos dan cuando vamos a un coloquio, ¿no? A un sí, 10 congreso y nos minutos. dan 15 minutos. Entonces, sí tiene que ser algo muy acotado. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted. Y pasamos al tercer modelo de curaduría crítica. Consiste en analizar TikToks existentes para discutir, ¿no? Para platicarlos, plantearlos en clase. ¿Esto qué significa? Que tal vez voy a hablar de un tema y no sé, se me ocurre que quiero hablar sobre la disolución de Yugoslavia. Y entonces yo digo, ok, una noche antes de la clase voy a ver qué videos interesantes hay sobre la disolución de Yugoslavia, ¿no? Y ese es un caso real, ¿no? Que yo lo abordé en una clase y entonces yo les empecé a buscar contenidos. Hay un periodista que quizá ustedes conozcan, se llama Alberto Lati. Él es periodista de Fox Sports y trabaja muchos temas culturales. A él lo mandan como a los mundiales de fútbol, a las olimpiadas y es una persona muy culta. Y él, en estos videos que él trabaja, empezó a hablar de qué hubiera pasado si Yugoslavia hubiera llegado a una final del mundo en Italia 90 y que quizá no hubiera habido una disolución de ese país gracias al fútbol, ¿no? Y entonces son temas que enriquecen el debate, porque no es nada más hablar de lo político, no es nada más hablar de los problemas religiosos, del lenguaje que había en ese estado, sino más bien qué hubiera pasado y con datos culturales, y a muchos les gusta el fútbol, y entonces llegamos con otra serie de dinámicas, ¿no? Entonces, que un día antes, o una semana antes, o el fin de semana antes, hagamos una selección de pequeños videos y decirles, ¿saben qué? Se los mando, véanlos, porque los vamos a platicar en clase. Es decir, ustedes van a hacer, la curaduría es como esta especie de selección, de filtro que ustedes van a hacer para decir, este sí es bueno, este sí tiene información importante, este no. Entonces yo le doy tres a mis estudiantes para que esos tres los puedan revisar, analizar y los van a ver, les apuesto que hasta en el baño, me atrevo a decirles, ¿no? Entonces ese minutito que van a ver les va a quedar ahí alguna idea y van a tener un tema de reflexión, un tema de interés y que puede vincularlos a cosas que les gusten, ¿no? Música, cultura en general, sus artistas favoritos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante que podamos entender estos tres modelos. Yo como creador, ¿no? Yo como revisor de lo que están creando mis estudiantes o en conjunto, ¿no? Que en muchas ocasiones sus estudiantes les pueden decir, profesor, yo vi en un TikTok algo parecido. Ah, mándamelo, yo lo reviso y la próxima clase lo revisamos todos juntos, ¿les parece? Y si ustedes consideran que es un buen material, lo reenvían, véanlo todos, que vamos a platicar de ello la próxima clase. Y entonces, como les decía, esto es complementario a lo que hacemos en la clase. No es que nos pongamos la hora, hora y media, o 2 horas de la clase a hacer TikToks. No significa eso. Significa que esta herramienta nos va a ayudar a conectar con nuestro estudiantado, justamente en las dinámicas que hoy en día viven con temas o temas psicoemocionales, ¿no? De ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Esto nos ayuda a conectar con ellos porque obviamente es lo que ellos están consumiendo, ¿no? Entonces creo que es importante tomarlo y tenerlo en consideración. Principios de diseño para un contenido educativo en TikTok, ¿no? Para que el contenido tenga impacto pedagógico real, ¿qué es lo que debe contemplar? Y les tengo estos 6 puntos clave que si ustedes, una, quieren volverse el perfil de docente creador para complementar el material a mi estudiantado, o para que ustedes cuando le dejen un contenido, que ahorita, por ejemplo, la maestra Silvia, ¿qué es lo que deben considerar para que tengan este
contenido o esta creación y que cumpla con las funciones, ¿no? Primero, lo más importante es el gancho inicial, ¿vale? Así, si no, así piénsenlo ustedes que en sus clases, si ustedes llegan un día que tal vez tuvieron un mal día, un mal camino, se les acabó la gasolina o el metro se detuvo, en fin, todas las situaciones que pueden ocurrir cuando nos dirigimos a dar clase, no llegamos con ese ímpetu de cuando sí tenemos un buen día. Y entonces quizá en ese momento el gancho inicial de nuestra clase pues no es tan llegador, ¿no? Y entonces sentimos que la clase fue tensa, fue larga, fue aburrida. Contrario a cuando llegamos y tal vez con un chiste, tal vez con un dato relevante y los estudiantes quedan enganchados desde un primer momento, ¿no? Entonces, así como lo hacemos en el aula, también lo hacemos en este contenido. Una pregunta, un dato, una imagen, algo que active esa curiosidad. Normalmente lo hacen en las películas, aunque ustedes no lo crean. ¿No? Todas las películas tienen un gancho inicial que si no hay una teoría por ahí que si una película en los primeros 3 a 5 minutos no los enganchó, literalmente ya no se quedan a verla, ¿no? A menos que sea por obligación de que están acompañando a alguien o que no se pueden salir del cine, por ejemplo, ¿no? Pero en general, este gancho aplica para prácticamente todo. Las canciones que ustedes escuchan, la música en general, tiene un gancho inicial que eso nos dice, oye, creo que esta canción va a estar buena. Y si no, next, ¿no? La que sigue o hasta paramos el reproductor. Entonces, el gancho es importante y estos en TikTok, los primeros 2 o 3 segundos son fundamentales, ya sea con la imagen, con una pregunta, con un dato importante. Es importante considerar un concepto por video. Como son contenidos cortos, no podemos darles la clase en un minuto. ¿Vale? Pero que si podemos, un concepto importante de lo que vimos en clase, sí se los puedo explicar de manera breve, ¿no? Reflexiva y demás. Entonces, la fragmentación funciona cuando el aprendizaje se dosifica de manera estratégica. Esto significa que tal vez en la clase vimos 10 contenidos importantes en cuanto a temas conceptuales. Entonces, en ese momento, yo sé que el más importante era este y de este les voy a hacer el video, ¿no? O ustedes hagan uno de cada uno de los conceptos que vimos en clase y me los entregan para que yo pueda evaluar que sí han entendido muy bien los contenidos y los conceptos y las temáticas, etcétera. Claridad y narrativa. Cada video necesita inicio, desarrollo y cierre. Aunque sea un video cortísimo de 45 segundos, necesitan llegar con este gancho, desarrollo la idea y un cierre que deje picados con el tema, que invite a que profundicen con el mismo, ¿no? Si quieres profundizar en esto, toma esta lectura. Si te interesa, puedes continuar con este artículo de investigación. Es decir, sirve para enganchar al final del día en la temática, en lo conceptual, etcétera. Visualidad que explica, mostrar procesos, ejemplos, objetos, todo esto facilita una comprensión más que la explicación verbal. Es decir, no preocuparnos tanto por el contenido en general del texto, porque al final del día si lo vamos acompañando con las imágenes, con los videos cortos, se va a ir visualizando lo que yo quiero explicar y tal vez las palabras no me alcanzan, ¿no? Entonces, por ahí, en esto que nos comentó la maestra Silvia, tal vez si están explicando el proceso de algún experimento o de algún proyecto en general, tal vez en esta consecución de videos de cada uno de los momentos de ese proceso o de ese experimento, ya se va observando qué es lo que hicieron, qué es lo que no se logró, qué es lo que sí, qué es lo que se buscó, etcétera, ¿no? Entonces, la visualidad explica más incluso que las propias palabras. Ritmo y edición funcional, que haya cortes dinámicos, que el texto sea breve, que haya una énfasis visual que sostenga la atención. En muchos casos se recomienda poner subtítulos porque, ojo, fíjense, esto también les va a llamar muchísimo la atención. Se estima que al menos el 70% de los usuarios de TikTok lo utilizan sin volumen. ¿Por qué? Porque lo están en la escuela o están en la oficina o están en el transporte público, etcétera. Y entonces ha surgido mucho esta recomendación de que los TikToks se les ponga subtítulos porque quien lo está viendo tal vez no quiere que su jefe se dé cuenta, no quiere que su profesor se dé cuenta y entonces lo que están haciendo es leer los subtítulos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso cuando hablamos del ritmo y la edición funcional. Y el cierre significativo, un llamado a pensar, un llamado a aplicar,
a probar, a comparar, ¿no? Porque el objetivo que tenemos con este tipo de estrategias es activar el conocimiento, no informar. No estamos creando contenido que solamente informe de un dato relevante, sino que queremos que sea un punto de partida para que ese tema, esa temática que estamos abordando tenga un segundo nivel, que haya un interés y que vayamos hacia por más, ¿no? Como cuando nos recomiendan una canción de algún grupo, una banda, un artista, y decimos, oye, me gustó, llegando a mi casa voy a escuchar todo el disco, ¿no? Eso pasa normalmente, ¿no? Oye, me gustó esto que dijo este artista, este cineasta. Yo creo que cuando sea fin de semana voy a ver la película completa, ¿no? Ese tipo de situaciones es lo que nos interesa y pensémoslo sobre todo en este terreno del ámbito educativo. No sé si hasta ahorita vayamos bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? Perfecto. TikTok como herramienta para motivar y acompañar, ¿vale? Frente a los formatos verticales, el rol docente se reinventa. No se espera un influencer, no vamos a ser influencers, sino mediadores que usamos los lenguajes sin perder el rigor. La autenticidad educativa vale más que la producción perfecta. Tampoco necesitamos una edición, lo mejor como si lo hubiera hecho un productor. No necesitamos nada de eso. Los docentes pueden apropiarse del formato para construir autoridad cercana y significativa. ¿Qué significa esta autoridad cercana y significativa? Que sabemos con el estudiante que estamos ya en el mismo canal porque estamos en la misma plataforma y consumimos lo mismo, ¿no? Entonces, sienten mayor cercanía cuando abordamos los temas desde estas perspectivas. Y les pongo aquí tres ideas claves o importantes. El contenido breve puede funcionar como un recordatorio, una guía rápida o una invitación a profundizar, ¿vale? Como les repito, no sustituye, es un complemento. Innovar significa también enseñar a navegar los lenguajes digitales con criterio y seguridad. Nosotros también les vamos a ayudar, si nosotros nos volvemos expertos en cómo utilizamos esta plataforma, nosotros podemos guiar a nuestros estudiantes para que definan sus contenidos y sus consumos dentro de la plataforma. Es decir, que ustedes ya les ayuden a diferenciar, mira, lo que maneja esta cuenta está bien como divulgación, pero no como conocimiento fuerte. Si quieres aprender de verdad desde TikTok, te recomiendo esta cuenta, que esta sí es un especialista y aquí sí vas a aprender sí o sí, ¿no? Y entonces nosotros si sabemos quiénes son las personas que están generando contenidos o instituciones, ¿eh? Porque hay instituciones de todos lados que también ya se han sumado a TikTok. Entonces ustedes pueden decir, mira, ¿quieres saber de filosofía? El Instituto de Investigaciones Filosóficas tiene su cuenta de TikTok y ahí todos los investigadores tienen un temita semanal en donde tú puedes aprender muchísimo y son expertos en diversas áreas de la filosofía y lo mismo lo hace geología y lo mismo lo hace astronomía de la UNAM. Es decir, todos los institutos han sabido que esta es la nueva lógica para emprender un conocimiento y sobre todo desde la divulgación hasta algo un poco más serio. TikTok puede convertirse en un puente afectivo y cognitivo entre docente y estudiante. Es decir, ya no nos van a ver tan lejanos porque estamos en el mismo canal, porque vemos los mismos contenidos, como les repito, y tal vez esto nos hace que estemos en una situación muchísimo más cercana con todos ellos, ¿vale? Entonces, importante tenerlo en cuenta. El futuro de la educación visual, la enseñanza tenderá cada vez más a lo audiovisual, multimodal, a lo breve, a lo interactivo y a lo narrado desde múltiples voces. Las universidades y sistemas educativos deben prepararse para ese futuro. Nosotros como docentes tenemos que estar preparados constantemente para ello, ¿no? Yo les apuesto que si, les repito, si no hubiéramos tenido el tema de la pandemia, quizá muchos de aquí nunca hubieran hecho el esfuerzo de aprender a utilizar Zoom. Fue una necesidad, nos obligaron y lo tuvimos que hacer. Y aprendimos a utilizar muchas herramientas tecnológicas con este tema. Ahora, esta misma obligación no necesitamos esperar a un periodo de crisis como el que tuvimos en 2020 y mejor empezar de una vez, ¿no? Donde esta pantalla vertical será una de las principales mediaciones del aprendizaje.
¿no? Entonces, es muy interesante porque desde distintas estrategias de comunicación, tanto desde universidades e instituciones educativas, como de algunos otros medios de comunicación, como pudieran ser medios de información, periódicos, canales de televisión, etcétera, ya están utilizando justamente este formato en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo conozco gente de Televisa que créanme que tienen personas muy inteligentes detrás que ellos saben qué formato utilizar para que pues, la gente ya no está viendo televisión. Entonces Televisa está mudando sus contenidos a TikTok, ¿no? Y entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Que al final del día, si ni Televisa, con todo el imperio que tiene, pudo contra TikTok y más bien se sumó, ahora qué va a ser de nosotros como docentes. No vamos a poder tampoco, ¿no? Entonces, repito, no los estoy invitando a que sustituyan, sino a que complementen sus estrategias docentes, ¿no? Y vean, ustedes pónganle en Facebook, en donde sea, y van a encontrar un montón de memes de este tipo. Lo leí por ahí. ¿Realidad? Lo vi en un TikTok. Alguien me dijo, ¿cuál es la realidad? Lo vi en un TikTok. Escuché eso por ahí. ¿La realidad? Lo vi en un TikTok. Es que la gente dice, ¿la realidad? Lo vi en un TikTok. Porque ya todos están consumiendo, ¿no? Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos porque una cosa es decirlo, otra cosa es ver cómo ya lo están haciendo quienes explican ciencia o distintas ciencias, distintas disciplinas, todos los días, ¿no? Porque tal vez ahorita ustedes están como en lo abstracto y cómo lo hacen y de qué manera, cómo innovan, etcétera. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Hay muchas maneras de entender la filosofía y también de hacerla. Desde mi punto de vista, la filosofía debe ser hacer y hacerse buenas preguntas. Esta manera de entender la filosofía implica pensarla siempre a través de problemas, fundamentalmente de nuestro tiempo. Es una manera que yo creo que hace una filosofía útil. Desde este punto de vista, no, digamos que asumiendo este rol de la filosofía, desde hace unos años yo vengo pensando cómo la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo las tecnologías que tienen que ver con nuestras relaciones sociales, como pueden ser las propias redes sociales, este tipo de plataformas de comunicación social, influyen en la manera en la que nos relacionamos. La manera en la que nos relacionamos al mismo tiempo construye nuestros marcos de creencias, nuestros valores, nuestras prácticas, qué es lo que deseamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que podemos también llegar a desear, cómo planteamos nuestros proyectos de vida. Entonces, en este sentido, las tecnologías no solamente transforman lo que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Ya en los años 70, el filósofo francés Michel Foucault estableció una teoría interesante sobre la relación entre conocimiento y poder. Él venía a decir que las entidades que ostentan el poder son al mismo tiempo las que también ostentan el conocimiento. Entonces, el Estado, desde sus instituciones, como pueden ser las penitenciarias, los hospitales. Y entonces, fíjense, este primer contenido Hay muchas maneras. Una obra clásica dentro de es del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Este segundo es de nuestro querido amigo el doctor Lugo, que ya ha dado una plática aquí en Entre Expertos. Vygotsky, de Marx, de Piaget, de Skinner, de algún clásico, pero está reeditado. La candidata doctora Itzel Lugo nos acaba de dar la respuesta de Manuel Alba actualizada. Es muy sencillo, vamos a llevarlo ahorita para acá también. Tienes que citar el año original en el cual fue impresa la obra. Si en el caso de Freud, por ejemplo, fue impresa en 1937, colocas 1930. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos contenidos diferentes, ¿no? Los dos, uno es doctor en ciencias sociales, ella es doctora en filosofía. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Un TikTok institucional, porque el de la derecha es del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, que implica que cada uno de los investigadores explica qué es sus áreas de investigación, sus perspectivas de la filosofía. Del lado izquierdo tenemos al doctor Lugo, que resuelve dudas sobre hacer tesis, ¿no? Cómo citar en APA, ¿no? Cómo hacer una pregunta de investigación, cómo plantear mis objetivos específicos, general, cómo trabajar una hipótesis, etcétera. Y entonces, esto significa que cuando un estudiante no sabe cómo hacer una pregunta de investigación o está en estas materias de metodología, entra a TikTok y tal vez encuentra el profesor Lugo, ¿no? Si alguien está preguntándose, ¿estudiaré filosofía?
tal vez se mete y le pregunta a TikTok qué es la filosofía y le aparece el de la doctora Lola, ¿no? Que ella viene desde España. Entonces, vean cómo tenemos contenidos diferentes, ¿no? Vamos a ver otros dos. Es que la palabra abracadabra es una palabra mágica porque se usaba para construir un amuleto que servía para prevenir y eventualmente remediar una enfermedad que entonces no tenía nombre porque era temible. Y es que en efecto, la primera vez que encontramos la palabra abracadabra texto es en un libro de medicina del siglo III escrito por Sereno Samónico. En ella, Sereno Samónico nos explica que la palabra debe ser escrita de la siguiente manera. Debemos escribir en primer lugar abracadabra completo y luego en el siguiente renglón quitarle la primera letra y en el siguiente quitarle otra y así hasta que al final quedara solo la A, de manera que el amuleto comenzara con abracadabra y terminara generando un triángulo. De esa forma, la palabra, esta palabra que no tiene sentido pero que tiene un poder mágico, se constituía en un amuleto y servía para esa enfermedad terrible. Aquí acabamos de ver al doctor Priani. Él da clase de filosofía del Renacimiento en la Facultad de Filosofía. Entonces, cada temática que va abordando en clase va haciendo un video corto. Y aquí les presento al doctor José. Él en TikTok está como el filósofo José. Y él aborda también como temáticas desde la filosofía con contenidos incluso hasta de la cultura pop. Aquí, por ejemplo, con Frankenstein. ¿Por qué Frankenstein sigue siendo un símbolo tan poderoso? ¿Por qué se siguen haciendo películas de un libro que se publicó hace 200 años? Víctor Frankenstein encarna la desmesura, el deseo de ir más allá de los límites humanos y crear vida. Ya bien lo decía Aristóteles, la tragedia comienza cuando el ser humano intenta usurpar un lugar que no le corresponde. El subtítulo de Mary Shelley es El moderno Prometeo. Prometeo, este dios que roba el fuego y que se lo entrega a la humanidad, y así comienza la civilización. Lo que nos dice el autor es que la cultura no solamente es un proceso de humanización y de conquista de la naturaleza, la cultura, el progreso científico, el progreso tecnológico, trae consigo también la deshumanización y un tipo muy refinado de barbarie. Esta creencia muy actual de que el progreso científico y tecnológico no tienen un límite, más aún esta creencia en los poderes salvíficos de... Entonces, fíjense cómo ya tenemos aquí distintas propuestas. Vamos a la El que abrigo de sigue. Marx. Una de las preguntas que más trabajo han costado responder a la filosofía occidental desde que ésta existe allá en la Grecia clásica es cómo es posible que se creen cosas. ¿Cómo es posible que algo que no existía de repente empiece a existir? ¿Cómo es posible que algo que no era de repente es? ¿Cómo es posible de que algo que no había ahora hay? ¿Qué es la creación? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué sucede cuando un compositor crea una nueva melodía? Cuando un escultor esculpe una nueva figura? Cuando alguien inventa algo. ¿Qué está pasando ahí? Y la paradoja se ha tratado de responder de muchas maneras, pero comúnmente se piensa que Aquí tenemos al doctor Axel Barceló. El abrigo de Marx. Parte de la investigación que Marx tuvo que realizar para escribir El Capital la realizó en la sala de estudio del Museo Británico. Y para entrar ahí necesitaba dos cosas: su boleto de entrada y estar bien vestido. Y en esos tiempos, estar bien vestido implicaba utilizar un abrigo. El problema es que en ese momento Marx estaba tan mal en términos económicos que en ocasiones tenía que empeñar su abrigo para poder vivir. El tema es que sin abrigo en muchas ocasiones Marx no podía salir de su casa debido al frío, y sin este tampoco le era posible ingresar a las salas de estudio del museo y realizar su investigación. Para Peter Stalybras, las ropas que Marx vestía determinaban así lo que él escribía. Y es a razón de esto que se vuelve relevante la pregunta que Ángel Octavio se hace en su libro El armario de los filósofos. ¿Qué relación existe entre las prendas elegantes de vestir y el acceso a la cultura? A lo que él mismo nos dice que la respuesta la planteó Marx. El abrigo es visibilidad. Permite investigar vestido en condiciones de ser visto. La vestimenta es así un régimen de simulación de clase y por extensión una facultad promotora de la jerarquía de inteligencias. El abrigo de Marx, nos dice Ángel Octavio. Aquí tenemos un querido amigo Fer, que él hace filosofía pop y entonces todos los temas de artistas, de problemáticas que vemos en el día a día, los traduce a conceptos filosóficos. Aquí empieza a hablar de moda, ¿no? A partir del abrigo de Marx y empieza a explicar para que de pronto aquí quienes consumen el video les dan ganas de leer los tres libros que menciona y abordar los tres autores que tiene ahí. Del lado izquierdo tenemos
al doctor Axel Barceló, que es experto en filosofía del lenguaje, y justamente él trata de bajar el balón de esos terrenos tan altos a los que puede caer la filosofía, también de una manera más tranquila, ¿no? Pues hijo, de noche, obviamente, ¿no? Pues hijo, de noche solo tiene el título. Te lo cuento. Por cierto, yo soy Alba Sáenz y aquí hablamos de historia y arte. La Ronda de Noche es un cuadro de Rembrandt de 1640. Pero el título original era mucho más largo. La compañía del capitán Frans van Inkock y el teniente Willem van Ruitenhuis. Vamos, un retrato de grupo encargado por una milicia de arcabuceros de Ámsterdam, que en verdad eran burgueses ricachones que desfilaban más por puro postureo que por defender la ciudad. ¿Qué vemos? Los chavalitos están en marcha, hay una niña iluminada en dorado con un gallo que le cuelga del cinturón, que es un símbolo de la compañía, bla, 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 bla. Bueno, la cosa es que hay luz en el cuadro. Porque en realidad era pleno día. La luz entraba por un portal. Lo que pasa es que el barniz se fue oxidando con el paso del tiempo. Aquí les presento a Alba Sáenz, ella es española y ella hace contenido de historia del arte. Marco, te enseño a identificarlos en un minuto. Por cierto, yo soy Alba Sáenz y aquí hablamos de historia y arte. Si parece que no les llegaba el presupuesto para poner más ventanas, es románico. Pero si parece una película de Almodóvar y hay un pedazo de rosetón, es gótico. Si predominan los arcos de medio punto, las bóvedas de cañón y las bóvedas de arista, es románico. Pero si predominan los arcos apuntados, las bóvedas de crucería y hay mucha tracería, que son estas decoraciones geométricas, y gabletes, que son estos remates triangulares, es gótico. Si piensas que si pisas el edificio te vas a hacer más daño que cuando pisas un Lego, es gótico. Y es que el gótico tiende hacia la verticalidad y monumentalidad. Es como una estrella del pop que mira hacia el cielo. Mientras que el románico está más chiquito, redondito, recogidito. Es como una abuela que hace punto. Hay excepciones, como la Catedral de Santiago de Compostela, que es románica. Y finalmente, si las figuras son más rígidas, hieráticas, simples, con líneas más geométricas, como si los escultores se hubieran saltado la clase de escultura clásica, es románico. Pero si vemos formas más estilizadas, realistas, con cierta expresión y dinamismo, es gótico. Ahora que ya sabes esto, respóndeme a esta pregunta. Entonces aquí también enseña detalles sobre arquitectura, sobre pintura, cómo analizar los distintos estilos. Y entonces quienes consumen este contenido, ¿no? Pues básicamente ya se llevan nociones básicas. Insisto, esto no les va a complementar, no les va a sustituir que estudien una licenciatura o una especialidad en historia del arte, pero sí les va a ayudar a generar ciertas bases, de decir, ok, ya sé identificar qué es una construcción gótica de una romántica, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sé identificar qué pintor es este y cuál no es aquel para no confundir estilos, ¿no? No confundir propuestas, temáticas, etcétera. Si él te los lleva a movimientos arqueológicos porque no entiende absolutamente nada de lo que está viendo, este vídeo es para ti. Te voy a dar trucos para que la próxima vez que viajes con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, les impresione lo mucho que sabes de arqueología. Y qué mejor manera que hacerlo que empezar por un teatro romano. A pesar de que a día de hoy todos los teatros romanos que conservamos están hechos en piedra, esto no fue así desde el principio. De hecho, estaba bastante prohibido. Tener un teatro permanente se consideraba como algo demasiado griego, por lo que se hacían en madera y así cada vez que tenían que quitarlos no tenían tanto problema. Pero vamos a empezar por algo fácil de identificar, el graderío. Esta es la parte sencilla, pero si queréis demostrar lo mucho que sabéis, podéis decir que esto realmente se llamaba cavea, mucho más cercano a cómo se llamaría en latín, y que además todo el mundo estaba permitido que pudiese entrar. Entonces aquí ella, Lidia, nos habla de arqueología. Y entonces hace visitas a ciertos lugares para que nos vaya explicando cómo funcionan todos los elementos de ciertos conceptos arqueológicos, ¿no? El siguiente es el doctor Narváez. Él hace derecho y cine. Entonces analiza películas desde un punto de vista jurídico porque él da clase en el posgrado en Derecho, da la clase de filosofía del derecho y derecho y cine. Entonces, toda su línea es hablar de películas, pero desde un contexto jurídico. Ramón Narváez Hernández, esto es cultura pop y derecho. No podíamos dejar de pasar el final del Juego del Calamar. Hemos dado seguimiento a las 2 primeras temporadas y ahora lo hacemos con esta tercera temporada que resultó polémica pues para los fans de la serie porque pues la venían siguiendo con cariño y esta temporada parece un poco digamos apresurada, cae en los clichés, repetitiva, no sé, incluso el final puede ser desconcertante, quizá poco injusto, pero ¿sabes qué? Lo interesante es que vuelven al tema de las elecciones, vuelven al tema de los dilemas sobre la democracia,
sobre el peso de las decisiones de las mayorías sobre las minorías. Está interesantísimo en ese aspecto. Así que, pues, termina de ver si ya comenzaste a... Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el profe Narváez utiliza el formato horizontal porque esta serie de cápsulas también salen en YouTube, pero él utiliza con ciertos emojis y ciertas imágenes la parte inferior y la parte superior con texto. Entonces esto simula que se está viendo una pantalla totalmente vertical, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí otro par de ejemplos más. No, porque en el video de hoy estaremos hablando sobre un concepto que se menciona a lo largo de la historia del pensamiento humano, desde los filósofos griegos hasta los filósofos actuales: la verdad. La verdad no como un concepto abstracto, sino como una forma de habitar el mundo. Decir la verdad en tiempos donde la mentira se disfraza de virtud se ha vuelto algo controversial, incluso revolucionario. Y sin embargo, me parece que hablar con la verdad es el único camino que nos salva del caos interior y de la tiranía exterior. Porque piénsalo. Aquí ella es Sofía, su cuenta se llama Bibliosofía, que justamente ella hace análisis de literatura en general y de problemáticas, de conceptos muy interesantes. Ella de pronto utiliza el gancho de 10 cosas que me enseñó Dostoyevsky y no la escuela, 10 cosas que me enseñó Aristóteles y no la escuela, 10 cosas que me enseñó Platón y no la escuela. Es decir, estos ganchos que decíamos, y ella empieza a decir 10 cosas o 10 enseñanzas de ciertos personajes, ¿no? Entonces, aquí les comparto yo uno mío, solamente pongo uno para que vean cómo sería un formato en donde no aparece una persona en primer plano. Aquí es en el museo, en Coyoacán de Posadas. El Museo Salón Posada, un recinto en Coyoacán dedicado a salvaguardar la obra del artista mexicano José Guadalupe Posada, quien dio vida a una de las imágenes más características de la cultura popular en nuestro país, la Catrina. El museo es un espacio íntimo y pequeño, ubicado al fondo de una gran y hermosa librería. Encontrarás, además de la Catrina, litografías y grabados del maestro Posada, en el que se representa su perspectiva y su interpretación sobre la muerte, esas experiencias que tuvo con uno de sus hijos, pero a su vez también encontrarás crítica a las distintas clases sociales que envolvían al México de los inicios del siglo XX. Encontrarás crítica política, sátira, sarcasmo y toda esa agilidad. Entonces aquí lo que yo propongo normalmente es para mis estudiantes que visiten recintos culturales, y normalmente siempre que yo voy a alguno, grabo algunos videos y ya después en mi casa con tranquilidad hago la edición, la voz en off, los subtítulos, que era lo que les mencionaba, y a partir de ello, pues la gente ya se entera, no sabía que había un museo en Ciudad de México sobre Posada, voy a ir, ¿no? Entonces también se aprovecha para generar toda esta parte, ¿no? Tal vez alguien no sabía que el origen de la Catrina fue con este artista y que la podemos ver de primera mano en Coyoacán y no necesitamos ir hasta Aguascalientes, etcétera, ¿no? Entonces, el estudiantado ya está aprendiendo en TikTok. La pregunta es si lo hará con nosotros o sin nosotros, porque ellos ya están ahí, no nos están esperando ni nos van a esperar. Entonces, de aquí les traje algunas propuestas de conocidos, de amistades, ¿no? Que sé que están trabajando y que hacen contenido serio, que hacen contenido de verdad muy importante para la comunidad y que de pronto puedo acercarme a ciertas problemáticas muy puntuales a partir de sus propuestas, ¿no? Yo sé que ustedes dentro de sus disciplinas van a encontrar, y esa podría ser una tarea que yo les voy a dejar a ustedes, que investiguen dentro de sus disciplinas quiénes son los que están creando en matemáticas, en física, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el Instituto de Matemáticas o el Instituto de Astronomía de la UNAM? Necesito buscar qué están haciendo desde ciencias, ¿no? En biología. O qué están haciendo en literatura. ¿Qué está haciendo el Instituto de la UNAM, ya que estamos aquí en esta institución? ¿Qué está haciendo el Instituto de Filológicas, ¿no? En donde de pronto hace videitos en donde enseña las raíces etimológicas de alguna palabra.
Entonces es muy importante porque ellos tienen expertos en latín, en griego, y de pronto no sabíamos un concepto importante de una palabra que utilizamos cotidianamente, que tiene un origen en esas etimologías grecolatinas, y de pronto, hoy ya aprendí algo nuevo el día de hoy, ¿no? Entonces, ahorita dejamos espacio para algunas preguntas y respuestas. Les agradezco muchísimo la atención. Aquí les dejo, prácticamente en todas mis redes sociales aparezco como Sergio Guillermo V. Entonces ahí si quieren iniciar un diálogo por esos medios, será bienvenido. A mí me gusta mucho invitarlos, sobre todo, más que llamar a una actualización, yo llamaría a una inmersión, ¿no? Porque a veces cuando ya pasamos mucho tiempo en la docencia y demás, estamos fuera de la burbuja, ¿no? En la cual habitan todos los demás estudiantes y comunidad. Entonces yo diría más que una actualización, es una inmersión en lo que ya está pasando, ¿no? Darnos un clavadito por ahí en los contenidos que se están generando, quitarnos ese miedo al final del día, ¿no? Para que nosotros creemos o dejemos evaluar a nuestros alumnos a partir de un contenido de estos. Yo he tenido la oportunidad de que gracias a la libertad de cátedra he podido experimentar de la mano de mis estudiantes generando podcast, ¿no? Generando algunas, líneas, ¿no? Dentro del TikTok, ¿no? Con programas muy específicos, de temáticas muy concretas, con mis alumnos de relaciones internacionales. Tenemos ahí un podcast, cada capítulo en 5 minutos aborda una problemática: caída de la URSS, Yugoslavia, la separación de Checoslovaquia, hasta que llegamos a temas mucho más actuales, ¿no? Como conflictos internacionales entre Rusia y Ucrania, ¿no? Lo de Palestina e Israel, todos informados. Yo reviso qué es lo que ellos van a decir con la escaleta, buscamos fuentes fiables, verificadas, autores, que la información y los datos duros que se dicen sean verificables, y entonces a partir de ello, quien consuma esos contenidos que ellos crean, porque el reconocimiento y los créditos son de ellos, pues obviamente pues tienen la certeza de que al ser un producto originado dentro de una universidad pública, dentro de un aula de la UNAM, pues obviamente van a tener fe en que el estudiante está diciendo algo que realmente tiene una validez académica, ¿no? Igual si lo hace un docente de la UNAM, del sistema incorporado en general, tiene una validez académica porque estamos preparados, estamos en una capacitación constante, y entonces creo que si lo vemos incluso desde un punto de vista utópico, sería hasta lindo, romántico, ¿no? El que nosotros todo lo que aprendemos en nuestro día a día no solamente lo compartamos en el aula, sino que también podamos compartir un poquito más con otras personas, y que de pronto en toda la gran cantidad de videos que se suben al día, de pronto podamos aparecerle a alguien, y así como dejamos una semillita en nuestros estudiantes, quizá dejamos una semillita en alguien que de casualidad se cruzó con nuestros contenidos, y entonces ya no nada más nos los quedamos para nosotros, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Profesores, profesoras, pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas que requieran. Gracias, buen día. De acuerdo a lo que mostró el profesor Sergio, el contenido que se aborda pues es conceptual, y recordando lo que marca la UNAM y la de Giren, pues son tres contenidos. Uno que considero, bueno, los tres son valiosos, tanto el procedimental como el actitudinal. Sin embargo, hay una parte que marca muy claramente el objetivo de Matemática 5, que es, a partir de una serie de conocimientos, el estudiante debe plantearse preguntas, discutir ideas, verifique conjeturas, argumente procedimientos. Tal vez podría ser una forma de comunicación utilizar esa herramienta. Sin embargo, debido a en Matemática 5 tantos contenidos que debemos de abordar, tanta información como procedimientos, y que el alumno llegue a una conjetura, pues implica muchísimo tiempo en ellos en el salón de clase. No sé qué tan útil pueda ser el que, además de eso, el estudiante fuera del salón de clase, en su hogar o en otro espacio, cree un contenido como el que están promoviendo,
para lograr eso, porque al fin y al cabo solamente lo veo puro información que puede ser en ese medio u otro. Sin embargo, la parte que demuestra es que el alumno realmente obtuvo un aprendizaje es en el desarrollo de conjeturas y ese se hace en forma utilizando lápiz y papel. Lo puede comunicar por el medio que sea y no está mal, está bien. Sin embargo, ese tiempo el que nos pide la UNAM de llegar a todo ese tipo independientemente de que haya cátedra libre, cumplir con los contenidos se me hace muy abrumador por una parte como profesor, al menos en esta asignatura de Matemática 5. ¿Y qué tan viable puede ser? O sea, ¿qué tan viable puede ser que el niño invierta tiempo en realizar en formar algo conceptual y la parte valiosa que considero que es la parte de que haga sus conjeturas, haga su análisis, que es una forma de demostrar esa parte del aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Arturo. Sí, la verdad es importante lo que menciona y yo respondería lo siguiente. Una, recordar que es complementario y yo le puedo decir que hay muchísimos creadores de contenido de matemáticas, por eso se los dejé de tarea, porque yo le puedo apostar, hay muchas historias dentro de las redes sociales que dicen, no aprendí en el salón, ¿no? No me quedó claro cómo explicó el profesor, pero vi un TikTok y pude resolver el ejercicio. ¿No? Entonces, sí, los estudiantes ya saben, como yo les he dicho, TikTok no nada más nos va a ayudar a encontrar un tutorial para armar el mueble que nos llegó, que pedimos por X plataforma y que pensamos que nos iba a llegar enterito y nos llegó en una caja para que nosotros lo armemos, ¿no? Entonces tenemos que buscar las dinámicas para armar ese mueble o ese aparato, lo que ustedes quieran. Y entonces, en ese mismo sentido, el estudiantado actual, el día de hoy yo les puedo apostar que muchas de las tareas que ustedes les dejan las resuelven a partir de TikTok y de YouTube, con tutoriales que ellos encuentran ahí. Y entonces por eso yo les decía, encontrar cualquiera de estas tres dinámicas de utilización del TikTok. Una, si ustedes dicen, bueno, yo no quiero crear contenido, pues yo utilizo la opción número 3, que es voy a sumergirme en las redes, voy a ver qué creadores de contenido sobre mis temas existen y utilizar lo que ellos ya han hecho para que pueda complementar ese aprendizaje, que obviamente lo van a hacer con lápiz y papel, en este caso concreto de las matemáticas, en otros casos química, obviamente lo van a hacer en el laboratorio y tienen que ponerse una bata, no lo van a hacer necesariamente en la pantalla, pero les ayuda muchísimo. Yo les puedo asegurar también que en varios laboratorios ya tienen ahí un respaldo con un video que les ayude visualmente cómo efectuar ese experimento que tienen que realizar, ¿no? Para que no lo hagan desde cero, para que tengan una idea clara. Piénsenlo ustedes que es como cuando ven una receta de cocina, ¿no? Entonces, no es que con el video ustedes van a cocinar, ¿no? Es decir, yo hago un video de cocina, no con eso estoy cocinando, pero claramente me está ayudando a entender el proceso, me está ayudando a entender la manera en la que ya se efectúa en la práctica esa acción y entonces ayuda de manera complementaria. Por eso la primera frase que yo les decía, no suplanta, no es en lugar de, sino más bien es además voy a hacer esto, además puedo consumir esto. Y justamente en esta línea, profesor Arturo, ahí sí aplicaría lo que nosotros le decíamos hace un momento. Yo delimito qué creadores están hablando de estos temas para que cuando ellos se acerquen por su propia voluntad y digan, necesito resolver este ejercicio en casa, que no entendí al 100 en clase, y vean que ya hay varios que están resolviendo esos tipos de ejercicios, porque yo tengo un amigo que hace contenido de lógica, ¿no? Entonces él enseña a resolver todos los tipos de lógica hasta llegar a la cuantificacional, ¿no? Y entonces él lo enseña con ejercicios y lo enseña con comprobaciones y con las fórmulas y demás. Y entonces muchos estudiantes que no pueden pasar la materia de lógica de manera ordinaria van a los contenidos que él tiene en YouTube y en TikTok y ahí empiezan a resolver sus ejercicios desde lógica uno hasta la cuantificacional. Tienen ahí cómo resolver muchos ejercicios que la mayoría también, al menos de manera general para entender los procesos, se repiten en varios de los cursos. Entonces, en muchas ocasiones se utilizan
ejercicios similares y los pueden resolver de una manera similar también, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que podríamos ayudar nosotros es en la tercera vía, que es en la curaduría crítica, de decir, voy a elegir, te voy a recomendar estos, por si tienes una duda en casa que yo no te puedo resolver porque el horario de la clase ya se terminó, te recomiendo que consumas estos porque explican muy bien lo que ya vimos en clase. Creo que hay maestra Silvia, después maestro Alberto, maestra Lourdes y maestra Miritzia. Sí, fíjate que mi inquietud ante lo que estás diciendo es esa, ¿no? Yo apenas oí hace poquito que van a poner, no sé si es una ley, que cada vez que alguien dé un discurso o una conferencia o algo, tiene que demostrar que es experto en la materia y que obviamente lo que va a difundir sea correcto. Supongo que en TikTok eso no está pasando ahora, pero ¿tú consideras que igual se debería de filtrar de esa manera el contenido porque llega un momento en el que puede ser peligroso finalmente o que ese contenido pues haga que más bien los chicos no entiendan, ¿no? Porque ellos Claro. buscan sus propios links o sus propias estrategias y que los chicos más bien en lugar de entenderlo sea peor, ¿no? Que a lo mejor digan, ah, pues así lo entendí y no te preguntan y entonces en el examen te lo ponen así y cada vez que les dices, no, pues está mal, entonces es como ya, ¿no? Los pierdes y pierden Claro, como que también esa inquietud por buscar más en donde la información sea válida. claro. Sí, de hecho, pues yo siempre explico con esta lógica, ¿no? Desgraciadamente, en términos legales o jurídicos, no aplica la de hay que tapar el pozo para que no se ahogue el niño. Más bien es al revés. Se tiene que ahogar el niño para que tapemos el pozo. Es decir, que el derecho o las leyes siempre van detrás de las problemáticas socioculturales de nuestro día a día. ¿Esto qué significa? Que es hasta que estamos viendo que muchas personas están subiendo contenido sin un carácter, ¿no? Que pueda constatarse como información real, fidedigna, confiable, académica, etcétera. Entonces estamos diciendo, hay un riesgo de que puedan caer en esa desinformación. Por eso yo les invito a utilizar la modalidad 3, que es decir, no vamos a decirles, revisen un video en TikTok, yo les tengo que recomendar cuáles. Así como no les decimos, léete un libro, si yo les digo, mira, te recomiendo estos 3 libros, no, esta es la bibliografía recomendada, entonces piénsenlo ustedes que es un recurso más. Así como les recomendamos un libro, un artículo, así les podemos recomendar un video de estos que ustedes ya filtraron y que ya tiene este carácter, pues ya fiable, ¿no? Con una Un relevancia filtro. académica, que hay muchísimos. Y la otra es, en China ya empezaron con esa regulación. Solamente Mm, van a poder subir contenidos quienes son especialistas en el tema, porque se dieron cuenta que ya la caja de Pandora estaba abierta y entonces había un sinfín de desinformación. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, amistades que están en el mundo de la nutrición, son quienes están muy cercanos a este tipo de información, porque si ustedes de pronto buscan, me hace bien un jugo verde y van a encontrar 30 videos que dicen que sí, 30 videos que dicen que no, que son muy dañinos, y entonces hay una información muy rara, para no llamarle ujú, desinformación, pero es una información confusa que claramente los especialistas en nutrición dicen, aquí tenemos que hacer algo, porque puede generar daños de salud pública, porque claro. la gente está haciéndole caso a lo que una persona dice en TikTok que le funcionó para bajar de peso o para tener niveles de grasa muscular, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que sí tenemos es estas áreas de oportunidad que créanme, hay mucha gente de la licenciatura en nutrición que están trabajando en esos temas para tratar de encontrar esos filtros y que la gente no crea en productos milagro que luego dicen venderse en estas Ujú, plataformas. Y es lo cuidadoso que debemos tener, ¿no? En este caso, que estamos en el ámbito académico, lo estamos viendo como esta herramienta complementaria. Pero cuando ya estamos platicando de otros temas que ahí, créanme que hay creadores de contenido que dan asesorías por TikTok jurídicas, ¿no? Que hay asesorías de nutrición, que hay asesorías de salud, ¿no? En todos los temas. Oye, ¿te duele la cabeza de este lado? Te recomiendo que te tomes esto. Entonces, esto es ujú, muy sí. peligroso, ¿no? En este caso no estamos cayendo en este riesgo porque yo les estoy invitando a que ustedes sean ese filtro para sus estudiantes. Ustedes que tienen esos conocimientos pueden decir, oigan,
Este es muy famoso. Si consumen mucho este, les recomiendo tener cuidado porque he encontrado estos errores, pero les doy estos tres que sí pueden hacer, ¿no? Y repito, es como ustedes no les van a dar un libro de X, no voy a decir el nombre, pero X ex presentador de televisión de Canal 5, que es muy famoso y hasta memes tiene. Ustedes no le van a decir, pues léete ese libro, porque ya saben que no es un buen libro para un estudiante. Y ustedes van a hacer el filtro y te recomiendo estos dos, ¿no? Es más, te los paso en PDF. Mm, nosotros tenemos una colección de TikToks de diferentes asignaturas de autores serios, comprobados, etcétera, etcétera, y que ahora, con el apoyo del maestro, yo los invito a que si sus alumnos o ustedes hacen un TikTok, sí pongan como inicio el nombre del colegio, sí, y la asignatura, y entonces lo suban ustedes a un lugar de TikToks de su colegio o me lo digan y entonces lo agregamos a estas colecciones para que aparezcan. Si ustedes se meten a derecho, por ejemplo, ahí en nuestro TikTok, si te apoyamos, les aparece primero la pantalla Facultad de Derecho UNAM y el título y entonces empiezan a hablar. Les sugiero que no aparezca, como decía el maestro Sergio Valentín, Guillermo Sergio Valentín o Sergio Guillermo Valentín. Sí, qué fortuna tener 4 nombres por los cuales te puedan llamar. Eh, Pueden en un momento dado, sí, bueno, pedirles a los alumnos que no aparezca su cara, sino solamente su voz. Sí, y entonces sí, no hay problema porque son menores de edad. ¿Sale? Y necesitaríamos entonces el que nos se dieran sus derechos. Pero entonces nada más, y puede ser una voz distorsionada, porque ahora se pueden distorsionar las voces para hablar en un TikTok, y bueno, mandárnoslos, porque entonces aparecería, repito, con en primera instancia el nombre de la escuela, su escudo y el título. Gracias, maestra. Sí, justo desde el año pasado empezamos a trabajar un poco en esta selección para hacer una colección de TikToks de todas las disciplinas y que pudieran por ahí ser de fácil acceso para ustedes y evitarles hacer ese filtro y nosotros ayudarles con estas propuestas. Maestro Alberto, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, hay un par de detalles que sí hay que considerar, tanto un poco el lado positivo como el lado negativo. En realidad, el lado positivo de hacer no solo los TikToks, también están los Reels de Instagram, y de hecho los videos cortos de YouTube que se mueven en estructura por lo mismo, formatos igual, todo creo que no desentona mucho. La parte importante es el algoritmo. El algoritmo de alguna manera va vinculando. En la medida en la que haya una repetición de un tipo de contenidos, el contenido vuelve. Entonces, si yo, por decir algo, me intereso en los mayas, y yo empiezo a buscar los videos que hace Sergio Artemio, los que hace Arturo Rosas, los que hace Silvia Godínez. Eventualmente van a dejar de ser solamente los videos de estas tres personas, sino también de otros creadores que toman el tema. Entonces el algoritmo empezará a proveer de información similar y podrá enriquecer, o bueno, no siempre, pues sabemos que los contenidos no siempre son igual de claros o de adecuados, pero el algoritmo mismo empieza también a desechar otro tipo de contenidos. Vamos a pensar que por accidente escuché una canción que me gustó, pero que no es el tipo de música que yo escucho frecuentemente. El algoritmo mismo va a eliminar esa repetición si yo le empiezo a dar importancia y atención. Esto, aunque es digamos, una tendencia a largo plazo, estando enfocados en una materia, vamos a pensar en este caso solamente por seguirla en arqueología, vamos a encontrar que poco a poco el contenido puede empezar a atraer al alumno, ¿no? Ahora, la parte opuesta, donde sí tendríamos que verlo,
es un poco también el no romantizar a veces lo que se puede lograr, ya que efectivamente sí es importante que lo que nos explicaba el profesor Sergio lo entendamos, y es el hecho de que efectivamente es un complemento. Si vamos a trabajarlo, en ocasiones cualquiera de las tres formas son buenas y son rotatorias, porque hacer un video, algo bonito, algo bien hecho y donde no salgamos nosotros, pues implica buscar imágenes, buscar videos. Lo correcto es hacer un guión. 45 segundos de guión se pueden llevar aproximadamente una media cuartilla a una cuartilla entera. Una cuartilla entera es una exageración, perdón. Yo creo que más bien es como... Sí, más o menos como una tercera parte de una cuartilla. Es algo breve, tenemos que estructurarlo, estar bien conscientes de lo que vamos a decir, pero también tenemos que considerar que no va a ser la panacea, no es como que ya inmediatamente todos vamos a saltar a esto, que en algunas ocasiones pareciera que algunas personas podrían visualizarlo así, porque no nos alcanza la vida. Tendríamos que tener la misma materia, no sé, 3, 4 veces en un ciclo escolar, vamos, en un ciclo escolar realmente es que son anuales o semestrales nuestras materias, y el contenido puede quedarse ahí guardado un año entero. No le estamos dando la circulación. En realidad a veces no podría ser tan práctico, pero si combinamos el análisis de video con la creación de video por parte del docente, por la creación de video de parte de los alumnos, incluso de una manera escalonada y programada, donde, bueno, esta vez al equipo tal o al individuo tal le corresponde presentar esto, me parece que la herramienta es excelente. Y además lo que comentaba en la parte anterior, pues darle precisamente a lo mejor la viabilidad a que esto se extienda a Instagram, se extienda a YouTube, que al final del día pues es, digamos, formatos parecidos, se pueden crear con CapCut, y creo que incluso una o dos clases de metodología de la investigación y una clase de diseño, que no es mucho lo que se necesita realmente, lo demás es más práctica, aprendizaje, prueba y error. Creo que efectivamente este taller nos arroja muchas cosas importantes, ¿no? Nos deja muchas preguntas, pero creo que no son dudas, sino son curiosidades. Bueno, al menos en mi caso, ¿no? La curiosidad, vamos, la cosquillita. Entonces, si con eso podemos trabajarlo, me parece que es una herramienta útil, porque efectivamente no nos podemos quedar atrás, ¿no? Tenemos chavitos de 14 a 24 años con nosotros, ¿no? Y algunos de nosotros tenemos el triple de esa edad. No saquen la calculadora, gracias. Entonces creo que lo interesante muchas veces es precisamente el que nosotros sepamos que también podemos ser parte de ello, y no que nos digan, es que, profe, ¿a poco tiene Instagram? Así, de, uy, si yo te contara cuántas cuentas de Instagram tengo y para qué ocupo cada una, te sorprendería, ¿no? Porque efectivamente la investigación por Instagram no es nueva, pero pareciera ser que la hemos soslayado, que hemos dicho, no, es que eso no es para mí. Y cuando tuvimos que aprender a usar Zoom, cuando aprendimos a usar Teams, no nos dimos cuenta de que ya veníamos usando Facebook, ¿no? El Claro. Facebook, prácticamente nuestras generaciones fueron las que las formaron, aunque los chavitos sienten que ellos la descubrieron, en realidad se probó con nosotros, ¿no? Y ya nos aburrimos de Facebook nosotros porque ni siquiera lo mencionamos hasta ahorita. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Sí, es muy interesante y sobre todo muchos creadores, el mismo, lo que ayuda a TikTok es que ahí mismo se puede editar, que no necesitamos ir a otro programa porque ahí mismo es muy noble esa herramienta, no en el sentido de que es muy buena, sino en el sentido de que permite que nos acerquemos, que editemos desde ahí mismo, que coloquemos música, hacer las transiciones, poner los subtítulos. Podemos poner subtítulos en cualquier idioma que ustedes quieran, ¿no? Entonces, y lo den automático porque ya le insertaron inteligencia artificial a la plataforma. Entonces, todo es muy sencillo. Lo que antes tardaba para alguien un día de hacer un video de 1 minuto, hoy en día yo les puedo decir que 10 minutos es mucho si nos tardamos en hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que es prueba y error práctica, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya se habitúen, lo pueden hacer en 10 minutitos, incluso terminan 10 minutos antes la clase y en el mismo salón lo pueden hacer de una manera inmediata para que ustedes tengan fresco el tema que vieron en clase y después ya subí el TikTok, véanlo en casa
para que repasen lo que vimos el día de hoy y mañana lo complementamos, ¿no? Entonces, sí es muy importante cuidar, siempre estar en el punto medio, no irnos a la romantización extrema de que esto va a suplantar y que nuestra educación ahora va a ser mucho mejor porque ya sabemos utilizar TikTok, pero tampoco caer en el otro extremo de que todo es culpa de TikTok tampoco, ¿no? Porque los problemas educativos ya vimos que tienen años, ¿no? Incluso antes de que apareciera TikTok. Entonces, ni culparlo por todo, ni darle nuestras esperanzas totales. Creo que eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y entonces, en esta creación de TikTok, lo que hacen los creadores de contenido es replicarlo. Los reels que ustedes ven en Instagram o que los shorts de YouTube son TikToks, ¿no? Al final del día lo editan en TikTok, se descarga sin marca de agua y lo repostean en sus demás redes, ¿no? Con distinta programación, porque esto ya tiene que ver con otras cosas que, por ejemplo, hacemos aquí en la de Gire con estrategias de comunicación, de saber en qué horarios se publican ciertos contenidos para ciertas plataformas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Facebook, los jóvenes, si ustedes dan clases en bachillerato, saben que ya no utilizan Facebook, ¿no? O sea, eso ya quedó en el olvido para ellos. Entonces, es importante que tengamos esa noción, ¿no? Entonces, muchos contenidos que se trabajan desde distintos medios, cuando son para Facebook, se piensan que es para 30 años hacia arriba. Básicamente ese es el público fuerte de Facebook, ¿no? Entonces, eh, todas estas estrategias tienen que ver con todo eso y las mismas plataformas nos arrojan los resultados, ¿no? Entonces nosotros podemos ver qué usuarios tenemos o qué seguidores tenemos, de qué edades, de qué países, etcétera. Y entonces con eso nosotros ya podemos hacer ese filtro para dirigir ciertos contenidos, ¿no? Entonces, esto lo hacen en todos lados y creo que es importante que en lo micro nosotros también pensemos que mi contenido no va a ser general para todos mis estudiantes, a veces para los de primer año, los de segundo, tercer año de bachillerato, etcétera, o para ingreso a licenciatura. Y para ir cerrando esta participación y darle paso a los siguientes, ese tema de tal vez yo creo un contenido y se va a quedar guardado un año. Creo que ahí entra la comunidad docente, ¿no? ¿Cómo formamos comunidad? Oye, profe, ¿te toca dar clase la siguiente? Sí. Tengo ahí unos TikToks, tengo unos videos sobre estos temas. Úsalos. Quizá les van a ayudar a tus estudiantes para complementar, ¿no? Y entonces ahí se empieza a formar una red, ¿no? En este caso concreto, en clases, yo recomiendo mucho a mis colegas que sé que están generando estos contenidos serios y entonces ellos ya saben que no lo están haciendo para un grupo en específico, sino que se están haciendo de manera general porque ellos son los expertos en el tema. Ustedes son los expertos en el tema. Y entonces no va dirigido para un grupo de 25, 30 estudiantes, sino que se lo puedo pasar al profe que va a dar la misma clase el siguiente semestre, ¿no? O que sé que lo está dando en otra escuela y que es mi compañero. Y sabes qué, oye, hice estos para mi clase, te los comparto, quizá les sirven a tus alumnos. Entonces, esta parte de compartir también abre esa pauta para que no creamos que solamente estamos gastando tiempo para crear un video para 20 personitas y que lo van a ver y que ya nadie más lo va a visualizar nunca, sino que creo que esto apertura para esta parte en donde haya conexiones, ¿no? En donde haya esta serie de comunidad docente en el sentido más fuerte de la palabra, en donde existan todas estas herramientas compartidas. Muchísimas gracias. Maestra Milicia. Sí, buenas tardes. Y es que definitivamente de pronto puede resultar abrumador, ¿no? Para el maestro, ay, ahora tengo que hacer un video. Yo antes de ingresar a la conferencia le preguntaba a alguna compañera, ¿no vas a ingresar? No, dice, ¿de qué ves? Igual le expliqué el tema. No, no, imagínate, si apenas yo uso. Entonces de pronto creo que para algunos compañeros puede resultar abrumador, ¿no? Pero y además porque implica tiempo fuera de clase, de estar viendo cuáles videos le voy a recomendar, porque si no caemos en lo que se decía, ¿verdad? Vean ahí los videos y pues no. Entonces, implica tiempo que voy a tener que ver los videos de todos mis alumnos para ver si realmente comprendieron y el video está cubriendo con los objetivos que yo planteé desde un inicio, ¿cierto? Entonces, pero fíjate, yo cuando la pandemia generé muchos videos para mis clases, yo entonces daba estadística y de todos los procedimientos que se hacían y los subí a YouTube porque pues era lo que estábamos haciendo entonces.
Hace unos meses, uno de mis exalumnos de prepa, de la pandemia, me dice, Miss, fíjese que estaba llevando la materia y me acordé que usted nos dejó los videos colgados en YouTube y los fui a buscar. O sea, nuestros videos ciertamente ahí están, pero alguien los va a ver y van a servir y van a estar continuamente usándose. Entonces, Claro. no es tiempo perdido, es tiempo bien invertido y sobre todo para nuestros chicos. Nuestros chicos hoy en día, como tú bien lo comentas, es lo que consumen y es rápido. Ellos necesitan estarlo viendo porque están en eso todos los días, hasta en el baño, como bien lo dijiste. Entonces, yo apuesto mucho por esto. No es la panacea, no es la solución, pero sí es una herramienta definitivamente que nos va a nosotros ayudar muchísimo para lograr los objetivos que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por la conferencia. Estuvo increíble. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Creo que sí es importante, como mencionaba de su compañera, su colega docente. De entrada, agradezco mucho que todos se hayan inscrito y que estén aquí, porque sí existe un rechazo per se, ¿no? Cuando se habla de este tipo de temas o de inteligencia artificial, que el año pasado justamente aquí también en Entre Expertos, para casi el cierre de año, hablamos de cómo planear una clase con inteligencia artificial, ¿no? Que esto, por ahí, si quieren verla, les va a ayudar a facilitar y recortar tiempos. Y entonces, si yo utilizo la IA para planear mi clase y si yo la tardaba planeándola 1 hora, pero con la IA ya me tardo 25 minutos, entonces esos siguientes 35 que ya tenía para planear la clase, ya tengo para crear mi video y entonces se trata de esta manera en la que utilizamos el tiempo de una manera distinta, utilizando todas esas herramientas que hoy en día ya tenemos y la mayoría de ellas gratuitas. Entonces, en primera, yo agradezco mucho que hayan tenido la iniciativa de venir para acá porque es un tema que a priori se desprecia o dicen no es para mí o no, yo ya es demasiado o yo ya estoy grande, o yo no le voy a entender esas cosas, etcétera, ¿no? Pero les repito, siempre es cuando la necesidad nos lleva, porque yo les apuesto que si hubiera sido voluntario, menos del 50% de la comunidad docente hubiera aprendido a utilizar Zoom, si no hubiera sido por la pandemia, ¿vale? Ya había cursos en línea. Ya había diplomados en línea. Yo que trabajé en educación continua de FES Acatlán, les puedo decir que ya había diplomados en línea para titulación. ¿Y cuántos se abrían? Los mínimos, porque la gente veía algo como negativo, como que no me interesa, yo quiero la presencialidad. Y hoy en día les puedo decir que la situación se volteó. Son los menos diplomados los que se abren presencial y la mayoría son en línea. Este tipo de conferencias, muchos contenidos que hacen distintas instituciones educativas, y esto fue una por necesidad. Y les repito, si hubiera sido por voluntad, no estaríamos ni siquiera aquí el día de hoy. ¿No? Entonces, la idea es que no esperemos a que nos llegue la necesidad, sino más bien anticipar la voluntad para que estemos ahí en lo que está pasando. Y esto nos va a ayudar no solamente a comprender los temas de nuestra clase, sino cómo está funcionando el mundo, por qué mis estudiantes piensan como piensan, por qué están tristes como están tristes, o deprimidos, o con depresión y ataques de pánico y de ansiedad. Porque ya puedo, yo cuando entro a la plataforma no nada más lo voy a hacer con esta finalidad utilitarista de qué es para mi clase, sino yo ahí también estoy viendo cómo ellos ven el mundo, ¿no? Mediado por el algoritmo y con distintas distancias, pero obviamente eso me va a dar un panorama de qué es lo que ellos están consumiendo, por qué tienen la ansiedad social, ¿no? Por qué tienen todo este tipo de... cuando éramos pequeños y pequeñas, salía el profesor y todos empezábamos a gritar y a reír y a aventar papelitos y la goma, y era un caos el salón de clases. Yo les puedo apostar que si ustedes salen del aula y regresan, todo está en silencio porque todos están en su celular, ¿no? Viendo hacia abajo. Entonces, ahí podemos entender, ¿no? Estos cambios culturales dentro del aula y nos va a ayudar a entender de mejor manera cómo entrarle, cómo estar directamente con ellos sin sofocarlos, sin alterarlos y demás. Profesor Ángel. Muy amable, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer, por supuesto, la conferencia. Estuvo muy bien. Como dijo hace un momento el maestro Alberto Díaz, sin tomar la calculadora, yo tuve la oportunidad de iniciar en el ámbito de la informática desde el 91. Me tocó toda la transición de conocer todas estas etapas en cuanto a automatizar procesos. Cierto, las clases en línea desde el 2002 con módulos ya se comenzaban a dar,
Sin embargo, tuve la oportunidad de impartir una materia aproximadamente en el 2012 que es microenseñanza. Ahí me dejó un aprendizaje formidable la microenseñanza y créanme, compañeros, que comencé utilizando, por supuesto, las herramientas en el momento y el clásico PowerPoint para poder generar una microenseñanza. De ahí me fui a Bobby Maker para poder automatizar un poco más mi microenseñanza, porque recordemos que la microenseñanza está basada en un periodo de máximo 15 minutos, donde tenemos que tomar en cuenta la presentación, el desarrollo, preguntas y la finalización de la clase, considerando solamente un tema. Y ya había yo pensado, maestro Sergio, considerar actualizarme. Ya había yo pasado incluso de, de lo que era el Movie Maker, por supuesto, un poco a Illustrator. Después me metí un poquito a grabar algo en vivo, como le llaman los chicos, que no me latía mucho. Y sí, llegué a la inquietud apenas que me enteré que TikTok comienza a hacer algunas otras cosas que hasta ya venden cosas por ahí. Comenzar a fabricar, a crear algo para implementar la microenseñanza. A mí me funciona mucho, yo trabajo mucho con la microenseñanza, con mis alumnos, y sí, a lo mejor de repente me pueden ver y decir, pues es que vas lento porque vas un tema por sesión, por hora o por media hora. Sí, pero al final si tengo 2 horas, estoy viendo por lo menos 3 temas tranquilamente y asimilados. Y creo que TikTok va a ser una herramienta bastante eficiente y más fácil, más digerible, incluso hasta para ellos, porque como bien dijeron hace un momento, muchos me dicen, maestro, imagínese mi edad, acabo de cumplir ayer 58 años. Entonces, todos me dicen, ¿y tiene Instagram? Sí, todos me dicen, ¿te quedaste con Facebook? ¿Se quedó con Facebook? No, le digo, no, hijo, tengo Facebook, tengo Instagram y próximamente yo creo que TikTok, así con esta conferencia. Les agradezco mucho, doctor Sergio, muy amable y formidable lo que nos acabas de presentar. Buenas noches a Perfecto. todos. Muchísimas gracias. Creo que esto se complementa muy bien con eso de las microenseñanzas, de verlo desde ese punto de vista, ¿no? En estos pequeños contenidos no vamos a dar nuestro curso completo, nuestra clase de 2 horas, los procesos generales, pero sí nos ayuda a complementar lo que estamos viendo en el aula. Piénselo como el complemento. Piénselo incluso que, oye, te voy a dejar un ejercicio para casa, una lectura para casa, etcétera. Puede ser muy bien algo de esto, ¿no? Incluso puede ser, graba un TikTok, ¿no? Pon tu celular en tu cuaderno y en un minuto resuelve este ejercicio para ver, y entonces luego lo proyectamos y vemos si todos lo hicieron igual o lo hicieron diferente o en dónde estuvo el error, ¿no? Y entonces ahí ya todos participan y todos ya están inmersos en toda esta producción del conocimiento de una manera colectiva, ¿no? Creo que es importante pensarlo, y sobre todo mi última recomendación sería, una sí, conozcamos qué es lo que están consumiendo nuestros estudiantes porque eso nos va a ayudar a entenderlos de mucha mejor manera. Créanme que yo cuando hice este cambio entendí totalmente diferente, ¿no? Dos, no pensar que lo que estamos generando va a quedar oxidado porque siempre alguien lo va a consumir, como usted ya lo dijo, maestra. Y el ejemplo que yo les tengo, ¿no? De mi grupo en donde decidimos por primera vez en el 2021 hacer un podcast, y entre todos, algunos fueron entre parejas, otros entre tres, otros entre cuatro, y fuimos ahí. En esa primera temporada salieron 16 episodios, en la segunda como 19, en la tercera tal. Entonces ahorita ya 2025, ya vamos por la quinta temporada y ya tenemos cerca de 100 episodios que todos ellos lo han hecho. Entonces yo les dije, piensen que no solamente va a ser un contenido que ustedes van a hacer para esta clase, sino que en 10 años los estudiantes que vengan y quieran acercarse a ese tema de la disolución de la URSS, por ejemplo, que ese es un programa que tenemos, un estudiante que ahorita está en la primaria, pues en 10 años va a venir aquí y va a decir, ah, ok, voy a escuchar lo que hizo un estudiante de hace 10 años. Y entonces ahorita están entre ellos consumiendo los contenidos, obviamente guiados y mediados por mí, porque sé que es una responsabilidad de la universidad que los contenidos sean verídicos y académicamente fiables. Entonces, creo que esta parte de pronto dicen, ok, bueno, esta temporada, este podcast ya tiene casi 100 episodios y hay casi 100 temas que se han trabajado por estudiantes, y que alguien que de pronto diga, voy en mi camino en el metro hacia mi escuela y quiero saber qué onda con la URSS, quiero saber qué onda con la Guerra Fría, lo escucha y en 7 minutos ya tiene una información precisa, quizá ese día tiene examen, ¿no? Quizá ese día tiene alguna prueba o algo, y
ya no perdí el tiempo de que no pude estudiar, sino que parado en el metro, en el hacinamiento continuo, pude escuchar ese programa y llegó con un conocimiento fresco, ¿no? Entonces, ayuda en muchos sentidos, sobre todo también pensando en la cotidianidad de cómo vivimos al día de hoy, tránsitos, distancias largas, cierres, ahora con lo que viene del mundial va a haber más cierres todavía, etcétera. Entonces, pensar en cómo podemos aprovechar esos tiempos muertos también es importante, ¿no? Y no quedarnos únicamente como enojados con la vida porque estamos atorados en el tránsito vehicular, con cientos de autos. Entonces creo que eso ayuda bastante. Les agradezco muchísimo a todos, a todas, al equipo de la Coordinación de Apoyo Académico, a la de Gire, y de verdad es un placer para mí estar con todos y todas ustedes. Y les hago la invitación a que echen un clavado ahí al YouTube de Entre Expertos porque hay muchísimas conferencias que son muy buenas para todos y todas nosotras. ¿Vale? Muchísimas gracias, excelente noche y aprovecho también para desearles un excelente cierre de año. Gracias, querido maestro Sergio Artemio Guillermo Valentín. Ahora lo dije muy bien. Sí, gracias por haber estado en esta sesión. Gracias por compartirnos lo que sabes con ese entusiasmo característico de ti. Gracias a quienes nos acompañaron en nuestra sesión en tiempo real a través del Zoom, a quienes siguieron la transmisión en vivo por Facebook y a quienes verán esta sesión posteriormente a través del YouTube. Estimados profesores y profesoras, esperamos que este encuentro nos impulse a seguir explorando nuevas formas de enseñanza, integrando herramientas digitales con sentido pedagógico, creatividad y compromiso desde el ser maestro, desde el ser acompañante de nuestros adolescentes. Muchas gracias y hasta la próxima.